Esta noche yo creo que pudiéramos hablar muchas cosas de este capítulo 9, pero a manera de introducción les digo que el capítulo de Romanos tiene tres divisiones importantes, se puede decir. Del capítulo 1 al capítulo 8 el Señor trata, o el apóstol Pablo trata muy los problemas que están pasando. El apóstol Pablo los enfoca y los ve de ese capítulo 1 al capítulo 8, que fue lo que terminamos, ¿verdad? Vimos al final del capítulo 8. Es interesante porque el apóstol Pablo divide prácticamente este libro en tres partes, y en el capítulo 1 al 8 él trata lo de la doctrina de la salvación. Y la salvación dijimos que tiene varias partes. Una de las partes, ¿alguien se recuerda? La salvación tiene varias partes, pero una de las partes que tiene la salvación, a ver, estudiantes de la Biblia, ¿el arrepentimiento? sería parte de la salvación. Nadie se puede salvar si no hay arrepentimiento. La salvación del Señor. También dijimos la justificación. Usted no se puede justificar ante Dios por sus actos, por sus hechos, pero Dios sí nos justifica a través de ¿quién? De Cristo. Otro paso también es la santificación. Mucha gente se ha quedado con el decir yo soy salva, pero no se ha santificado. Entonces esta es la otra parte de la santificación. Y también podemos ver lo que ya se puede decir que es la liberación, ¿no? Porque nos libera, estas partes nos liberan de lo que es la vida del pecado. Así es que cuando alguien hable de salvación, el apóstol Pablo, por eso en estos 8 capítulos, da una cátedra detallada de lo que es realmente la salvación. Usted y yo tenemos que estar seguros que somos salvos. La salvación no la podemos obtener por obras ni por medios propios. La salvación es por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, nadie puede ser salvo por sus actos. La Biblia lo dice, que no por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. Es porque Él quiso. Y si usted está aquí, si usted ha conocido del Señor, qué bueno, porque eso ya estamos en las manos del Señor. Él nos ha salvado, Él nos ha justificado, Él nos ha santificado y nos ha liberado de todo lo que teníamos antes. Pero en el capítulo del 12 al 16, el libro de Romanos trata con los aspectos prácticos de lo que estudiamos del capítulo 1 al 8. O sea, de una manera práctica, no podemos pretender ser cristianos sin vivir el Evangelio. No podemos hacer impacto si nosotros esto nada más lo tenemos como teoría, pero no lo practicamos. Este es el desafío que tenemos como cristianos, de vivir lo que predicamos. Entonces, del capítulo 12 al capítulo 16, el apóstol Pablo enfatiza, eso es lo que vamos a estudiar en esos capítulos, de lo que significa la aplicación práctica de los principios de la salvación. Todo lo que se enseña en estos capítulos nos ayudan a ponerlos en práctica, no solo teóricamente. Una persona puede ser muy teórica. Ahorita generalmente mucha gente está estudiando por Zoom, en línea, y se han graduado. Imagínense un doctor que se ha graduado en línea. ¿Usted se dejaría que lo operaran? Entonces, no podemos, hermano. La teoría tiene que ir acompañada de la práctica. Dice, no, yo soy pintor, me gradué, pintor de brocha gorda, me gradué y viera en Zoom, saqué buenas clases, pero nunca he agarrado una brocha, nunca he agarrado un rodillo. ¿Pudiera confiar usted que le fuera a pintar su casa? Entonces, lo mismo pasa con el Evangelio. No podemos decir que es solo teoría, porque lo que primero vamos a tener como desafío como cristianos
es a poner en práctica lo que aprendemos. Ya en la parte número 3, en medio del capítulo 8 y el capítulo 12 al 16, se mencionan estos 3 capítulos importantes. El capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11, que se trata con la situación actual de Israel. Entonces usted podrá decir que tiene que ver Israel en todo esto. Mucho, porque realmente es el pueblo escogido, ¿verdad? La vez pasada estuvimos hablando de esto, que hoy lo vamos a ver en detalle. Hoy vamos a ver todo esto en detalle en este capítulo 9. Por eso, aparte dice, esto trata con los judíos y la situación, aunque pudiera pensar que está fuera de lugar, pero están aquí con un propósito bien definido, y es porque los capítulos del 1 al 8 se estudia el trabajo determinado de Cristo y cómo estamos asegurados en Él por la fe. Como termina el capítulo 8, nada podrá separarnos del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así dice el capítulo 8, ¿verdad? Así termina el capítulo. Pero ¿qué es lo que dice? Por eso Dios nos enseña estos 3 capítulos la fidelidad de Dios para con su pueblo. O sea, esto es, especialmente estos capítulos, es para que nosotros aprendamos de qué es el trato que Dios tiene con el pueblo de Israel. En el capítulo 9 se trata del pasado de Israel, y esto nos enseña que Dios es soberano sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? En el capítulo 10 trata con el presente del pueblo de Israel. Tomen notas porque después andan batallándole. En el capítulo 10 es donde trata el presente de Israel, donde Dios presenta la equidad de Dios, que Dios es el mismo para los gentiles como también para los judíos. En el presente el judío es lo mismo que nosotros los gentiles. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Pero en el capítulo 11 trata con el futuro del pueblo de Israel, y es lo que revelará la integridad de Dios. Dios tiene planes para el pueblo de Israel. Él mantendrá las promesas que hizo al pueblo de Israel, y también esa confianza la debemos tener nosotros como gentiles también. O sea que así como el pueblo de Israel tiene el futuro, se van a cumplir las promesas que se han prometido a él, también nosotros como cristianos tenemos que tener la confianza de que también se cumplen en nosotros. Así es que esa es prácticamente la introducción que tenemos para que entendamos este capítulo. Si leemos el versículo 1 del capítulo 9, alguien que me lo lea por favor. Capítulo 9, versículo 1 al 2, para ir descifrando un poquito esto. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Okay? Yo leo el 3, mire, dice, porque deseara yo mismo ser anatema. Anatema dijimos que era un maldito, ¿verdad? Dice él, porque deseara yo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y luego en el verso 5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Estos 5 versículos interesantes, el apóstol Pablo está diciendo, si usted tiene su libro en el comentario, lo podemos leer, porque hay una gran explicación ahí muy interesante. Dice, Pablo tenía un profundo amor por su pueblo Israel, por lo que sentía un continuo dolor en su corazón, ya que la mayoría de ellos no había abrazado el mensaje del Evangelio, donde dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ser hijos de Dios no es nada más haber nacido y ser humano, es aceptar a Jesús como Salvador. Pero el apóstol Pablo dice que tenía esa tristeza
porque Pablo había sido un líder judío que había sido alcanzado por Cristo y estaba haciendo todo lo que estaba de su parte para que los demás judíos pudieran venir a Cristo. Sin embargo, muchos de ellos seguían rechazando el mensaje que él les llevaba. Después de todo, Dios se reveló al pueblo de Israel. Primero, si alguien debía ser salvo, deberían ser ellos. A ellos fue a quienes se les dio la ley de Moisés, se les mostraron los milagros en el desierto, se les dieron los pactos y la tierra prometida. De hecho, de su descendencia venía el Mesías y ellos se les había prometido, pero también ellos tendrían que tomar una decisión en relación a Cristo, ya que Dios es imparcial. Interesante el comentario, ¿verdad? Porque si vamos al libro de Hechos, siempre Pablo quería llevar, ahí vemos precisamente eso, Pablo quería llevarles el mensaje a su pueblo. Él decía, si yo soy judío, yo quiero que ellos conozcan esto. Y había un dolor en el corazón de Pablo. De hecho, cuando estudiamos, se recuerda de Corintios, cuando termina el libro de Corintios, él hace la gran lista de todo lo que sufrió y dijimos que esa era la causa por la que el apóstol Pablo había sufrido mucho, porque había ido donde Dios no lo había mandado. A él se le había dicho, dice, apártame a Pablo y a Bernabé, porque esos me serán útiles para el pueblo gentil. Sin embargo, vemos que Pablo a cualquier iglesia, a cualquier lugar donde llegaba, iba a la sinagoga. Y después de la sinagoga lo sacaban a pedradas, lo sacaban arrastrado y se lo echaban de enemigo. Tal como fue el caso de Listra, se recuerda. Entonces, si vamos a esto, el apóstol Pablo estamos viendo aquí que el dolor que el apóstol Pablo está mencionando en el libro de Romanos es precisamente porque él quería que su pueblo fuera el que abrazara esto, porque él había entendido de que Cristo era el Mesías que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, en los libros de la ley, en las profecías, en los salmos. De él se habla en Cantares, de él se habla en Eclesiastés, en los profetas mayores, los profetas menores. Pablo sabía esto y él quería que los judíos fueran salvos. Sin embargo, los judíos no lo querían. Lo miraban como un enemigo, lo miraban como un traidor, lo miraban como una persona como enemigo. Y por cierto, hago un paréntesis, para la gente que lo vio taparrandero, borracho y fumador y don Juan Tenorio, cuando usted se vuelve diferente lo van a ver como enemigo. Qué traidor el compadre, ahora ya no. Y era mi alero, y con él me ponía unas buenas, y mire ahora, hablándome de Cristo. ¿No le pasa lo mismo? La gente con los que antes se iba a hacer sus cosas, ahora son enemigos suyos. ¿Por qué? Porque usted no hace lo que ellos hacen. Eso lo vemos en el apóstol Pablo. Por eso no tiene que extrañarnos. Si alguien de los que antes eran sus amigos ahora no lo son, ¿qué le extraña? Nunca fueron sus amigos. El problema es que usted pensaba que eran. O tal vez usted era amigo de ellos, pero ellos no eran amigos suyos. Si fueran amigos suyos, todavía estuvieran. Por eso es que muchas veces cuando decimos, Señor, líbranos del mal, no sabes si de eso se estaba hablando. Se queda sin amigos. ¿De verdad? Mire, el Deuteronomio, en parte del comentario, dice, sin embargo el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió de su descendencia después de ellos, a decir a vosotros, de entre todos los pueblos, como se ve hoy, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz, porque el Señor vuestro Dios es y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, que ni acepta soborno. Y eso está en Deuteronomio capítulo 10, 15 al 17. Pero dice Zacarías 9:9, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Es lo que estaba diciendo la profecía de Zacarías. Y Mateo vuelve a decir en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Vemos de que estas promesas se le dieron al pueblo de Israel y no lo apreciaron.
Los patriarcas salieron de ahí. De ahí salió Moisés. Mire, de ahí salieron David. ¿Cuántos salieron de estas promesas? Y de esa misma línea sale Jesús, nuestro Salvador. Y sin embargo, no lo recibieron, a pesar de que estaba profetizado que iba a entrar en un asno. Y así fue como pasó, ¿verdad? Bueno, y mi pregunta es, ¿por qué no lo recibieron? ¿Porque estaba escrito así o porque era el plan del Señor? Dos cosas. Simplemente porque era Pablo para los gentiles, por eso no lo escucharon. ¿A Pablo? A mí, A Jesús, dice usted. no, Ok. no, porque cuando, sí, Pablo era el que era destinado para ir A los gentiles. a los gentiles, pero no lo aceptaban el pueblo de Israel. Los judíos. Los judíos. So, ¿estaba escrito así? Ya. O sea, si usted se da cuenta, ¿qué hubiera pasado? Porque es una pregunta válida. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo judío acepta? ¿Quién hubiera bautizado a los gentiles? No fuéramos salvos nosotros. So, así estaba para acá. Era algo es algo de lo que Dios no va a venir solo a morir por los judíos. Sería demasiado egoísta, demasiado, ¿cómo se llama? Como muy racista. ¿Qué culpa tengo yo si nací en Guatemala? Yo hubiera querido ser judío, pero no nací. Entonces, esa es parte, como le digo, Dios es un Dios soberano y sabe perfectamente. Pero en lo que vamos a hacer el estudio se va a dar cuenta de que no todos los que se dicen de haber descendientes de Abraham son judíos. Porque no todo es el pueblo de Israel y eso lo vamos a ver en detalle. Pero de algo tenemos que saber, estar seguros de que aunque las profecías mencionaban de que Jesús era el Mesías, que Jesús iba a venir a su pueblo, que iba a venir, por ejemplo, en este caso, que iba a venir sentado en un pollino. Y también dice, pero Jesús mismo dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Imagínense, él estaba en lo alto viendo el pueblo de Jerusalén llorando sobre el pueblo y diciéndole, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, a los enviados. Es lo que dice Mateo 23, 37, dice, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los pollos y no quisiste? O sea, hay un dolor, Cristo hubo un dolor porque no lo recibieron, porque lo rechazaron. Ahora, ese rechazo vino a ser la oportunidad para que nosotros entráramos en el plan. O sea, no existen casualidades, sencillamente de que a ellos les vino la oportunidad así y no la apreciaron. Y hasta la fecha, usted vaya, son tan rigurosos a la ley que si usted no anda vestido como ellos visten, usted menos, lo miran como de segunda categoría. Por eso es que Dios no está basado en la ley, sino que en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no querían a Pablo, porque Pablo les decía que no necesitaban tanto rudimento, sino que lo único que necesitaban era creer, tener fe en Jesús. Y siguiendo con el comentario, ya del verso 6 al 33, me imagino que ya lo leyó, ya lo leyó en su casa, pero podemos ver de esos versos, podemos agarrar mucha ilustración. Por ejemplo, en el verso 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, diciendo, ¿verdad?, de que si no creyeron en Jesús, no que la palabra haya fallado, sino porque todos los que descienden de Israel, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y eso es una gran verdad. No todos los que descienden de Jacob, o judíos más bien dicho, no todos los que descienden de Abraham, por decir algo. Una de las cosas que viene a mi mente, por ejemplo, a Abraham se le dio la promesa, ¿verdad? Y si vamos leyendo en esto, mire, el 8 dice, el 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Aquí hay una cosa que podemos ver. Abraham tuvo a Isaac, pero antes había tenido ¿a quién? A Ismael. Pero Ismael representa no la promesa, sino que la obra de la carne.
Sara le dice a Abraham, mira Abraham, Dios ya se tardó con la promesa, ahí está mi sierva, ahí está mi esclava, llégate a ella y que tenga un hijo. Por eso, aunque a Ismael es el primero y Isaac es el segundo, pero la promesa que se le dio fue de Isaac. Se da cuenta que Dios ya va seleccionando desde ahí, va haciendo una eliminación. O sea, ¿por qué pudiéramos decir, pero no era el primogénito que tenía que traer la bendición? No necesariamente, si no era de la promesa. Entonces vemos que ya hay un corte, si pudiéramos decir así. También en Esaú y Jacob. Sí, es la otra parte que viene. Imagínense, Dios es soberano, Dios conoce todo, Dios es omnisciente, Él lo conoce todo. Entonces, de ahí, en Jacob, es donde salen las 12 tribus, que a Jacob se le cambia el nombre por Israel, ¿verdad? Eso es parte de lo que es básico para saberlo. Pero entre esa historia, cuando Rebeca sale embarazada, tenía gemelos, Esaú y Jacob. Y el que primero nació fue Esaú. Por costumbre de los judíos, la bendición iba a ser para el primero. Pero mire, en el vientre de la madre estaban peleando. Cuando nació Esaú, dice que Jacob lo traía agarrado del talón de aquí, de los tobillos. Imagínense, queriendo decir, no, primero yo. Ahora no solo es así, porque Dios conoce todo, es lo que le digo. Dios sabía esto y desde un principio, en lo que vamos a leer aquí, es lo que Él menciona y dice, mire, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Eso se está hablando de Israel. El 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esa es la promesa que le dio. Y no solo esto, sino también Rebeca concibió uno de Isaac, nuestro padre. El 11, pues no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ya había un plan. Dios ya había hecho un plan a referencia, hablando de los hijos de Rebeca, de Esaú y de Jacob. Pero vean lo que dice el versículo 12. Se le dijo el mayor servirá al menor. Esaú era el mayor porque había nacido primero. Pero de acuerdo a la palabra, el mayor iba a servir al menor. Cosa que en las costumbres no era así. El verso 13 dice, como está escrito, a Jacob amé y a más Esaú aborrecí. Si usted ha leído parte de la historia de la Biblia, a Esaú no le llamaba nada la atención. Usted conoce la historia cuando Esaú fue a cazar, era cazador, bueno para cazar y hacer, ¿verdad? Y dice que cuando vino, a Jacob había hecho un guisado de lentejas, no sé qué tanto lo preparó, pero el guisado que hizo. Y Esaú le vende la primogenitura. Se da cuenta de que a él no le importaba lo que el otro quería, mientras Jacob quería la bendición de la primogenitura, Esaú no le importaba. Y le dijo, sí te la vendo, pero tienes que darme la primogenitura. Era tanta Esaú no tenía ni conocimiento ni tenía el deseo de que le vendió la primogenitura. Y usted sabe el resto de la historia. Pero ¿qué pasó? Se enojó después cuando le dice a Isaac, le da la bendición y le dice, ya no tengo otra bendición para ti. Pero padre, le dice, si yo fui primero, no se acordaba que ya por un plato de lentejas había vendido la primogenitura.
y le dice, pues te voy a dar la segunda bendición, que es para el hijo, al segundo, no para el primogénito. Y se cumple lo que dice, que el mayor serviría al menor. Pero hay algo más todavía, que de Esaú no ha salido nada de la simiente, nada de la promesa. Hay un pueblo que se llama Edom, y los edomitas nunca han querido tener que ver nada con Dios. De hecho, todos han sido enemigos de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Esaú no quería nada con Dios. La promesa realmente se le dio a Jacob. Y entonces Jacob fue el que llevó, a pesar de ser el segundo, fue el que llevó la promesa. Es fácil de entender esto. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, Dios es soberano. Dios puede hacer lo que Él quiera. Ahora, ¿sabe por qué dice, pero Dios tan discriminador? Créame que si así fuera, lo que primero tendríamos que decir nosotros, ¿y por qué estoy yo aquí? No mereciera estar aquí. Tal vez mereciera estar en la cárcel, en el cementerio, en cualquier otro lugar. O sea, que Dios ha sido bueno y nos ha visto con buenos ojos a nosotros para tomarnos en cuenta para su obra. Dios es misericordioso, Dios tiene, y eso es lo que dice el verso 15, ¿verdad? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este es un verso hermoso, hermano. Hay gente que tal vez anda detrás de las bendiciones, y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que las bendiciones van a seguir. Las bendiciones nos tienen que seguir a nosotros, no a nosotros detrás de, voy a hacer esto para que Dios me bendiga. No es así. Dios, y pareciera injusto, pero la verdad, Dios hace como Él quiere. Imagínense, hace unos años yo era borracho. ¿Verdad que es injusto que estuviera aquí? Aquí debiera estar una persona que nunca haya pecado, que cuando medio levantara la voz comenzara a levitar, que nunca hubiera pecado. Una persona perfecta, una persona donde, como hablamos la otra vez, ¿verdad? Como la ley, perfecta, que no falla en nada. Pero no es lo mismo. A Dios le ha placido tomarnos a nosotros, imperfectos, para hacer una obra perfecta en Dios. Y cuando eso nos toca a nosotros decir, no, si yo estoy aquí de pura misericordia del Señor, no estoy aquí porque me lo merezca. Esa es una parte importante para poder servir a Dios. El verso 17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Según los estudiosos, 20 veces se menciona esta palabra, de endurecer el corazón de Faraón. Pero de las 20 veces, el corazón de Faraón ya era duro. Dios usa otras 10 veces para usar eso que tenía de malo el Faraón para su propósito. Esaú no tenía buenas intenciones. Lo malo que tenía Esaú, Dios lo usó porque ya lo tenía. Igual a Caín y Abel. Caín y Abel. Dios también ya estaba seleccionando. También igual cuando Jacob bendice a Efraín en vez de Manasés. Y hasta él le dice, no papá, este es el mayor y este es el menor. No, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Verdad? Yo sé que ahí ya el Señor también está seleccionando. Sí, mire que podemos ilustrar esto de qué manera tan bonita. O sea, que nuestro corazón esté bueno, para que Dios pueda hacer cosas buenas con nosotros. Porque si nosotros somos malos, Dios nos va a usar.
de lo que tengamos el corazón, Dios va a usar para su propósito. No hizo lo mismo con Nabucodonosor. Nabucodonosor era malo. Si usted ha leído la historia de Nabucodonosor, pero sin embargo, lo malo que tenía Nabucodonosor, Dios lo usó para levantar su nombre. Y es lo que dice aquí. No supiéramos nada de Egipto en ese tiempo, era una dinastía, era un poder, imperio absoluto. Y sin embargo, al faraón endureció el corazón para no dejar salir a su pueblo. Que de esto vamos a predicar el domingo. Pero Dios usó, de esas 20 veces que se mencionan, 10 veces, Faraón ya tenía el corazón duro, pero las otras 10 veces Dios endureció más el corazón todavía de Faraón. ¿Pero para qué lo dice? Él lo dice, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y el verso 18, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurecer, endurece. Tengamos cuidado, porque la intención de nuestro corazón Dios la puede ocupar. Si hay rebeldía en nuestro corazón, Dios puede usar esa rebeldía. No es que Dios esté poniendo rebeldía en la gente, ya lo tiene. Esa rebeldía Dios la puede usar para su gloria. Tal vez con sufrimiento, pero para su gloria. Pastor, eso de que los judíos, habíamos hablado en los capítulos acerca de que ellos querían alcanzar la ley, hacer todo por méritos. ¿Será eso también lo que Dios usa? Porque también dice que ha entenebrecido sus mentes, las ha cerrado, pero un día le va a aclarar. Es por eso, porque está en ellos ese orgullo de querer alcanzar poder según ellos completar la ley, ¿verdad? Y alcanzar la salvación por medio de obras. Bueno, dos posibles motivos. Uno, de que no todos los que están en el pueblo de Israel o los judíos ahorita son el remanente de Dios. ¿Sabe usted quién verdaderamente es el remanente de Dios en el pueblo judío? Hermano Rafael. ¿Quién es el verdadero remanente ahorita en el pueblo judío? Bueno, el que ha aceptado al Señor Jesucristo. Exactamente. Porque muchos judíos no quieren saber nada de Jesús. ¿Y cómo va a ser el pueblo de Dios? Ahora, por esos, así como, ¿sabe quién pudiera decir que fue el remanente ya de los cristianos? Pablo era parte del remanente, porque sabían de que habían abrazado al Mesías. Bernabé, los apóstoles, los discípulos, todos los que abrazaron el evangelio, eso es el remanente. Y a través de la historia han habido un remanente que siempre han dicho que el pueblo de Israel han aceptado de que el Mesías viene desde Génesis 3:15. Sí. Isaías y Salmos habla. Y yo creo que quizás su deseo era porque como él estuvo allí, él estudiaba las escrituras, él estaba con ellos, entonces así como él tuvo ese cambio, quisiera que también los demás tuvieran ese cambio, así como nosotros cuando aceptamos al Señor. Queríamos decirle a toda la gente, pero queríamos que entendieran lo que nosotros habíamos visto. ¿Sabe de cómo podemos entender al apóstol Pablo? Poniéndonos en los zapatos de él. Usted ahora que ya es cristiano, quisiera que sus amistades, todas las personas fueran cristianas. Sí. Y cuando le dicen, ya se volvió fanático, también que echábamos la plática y los bailes, y ahorita ya tan amargada que se volvió. Y usted dice, pero si le estoy diciendo la verdad, ahora yo estoy cambiada, ya no soy la misma. Pero ¿por qué no entiende? Yo les hablo y no quiere saber nada. Lo mismo pasaba con el apóstol Pablo. Le conté lo de mi suegra, ¿verdad? Mi suegra iba con su familia a hablarle y cuando no le hacían caso venía enojada. No quieren saber nada, ya no digo nada. Hasta cuando le dije, suegra, si usted estuvimos 12 años hablándole. Entonces, lo mismo pasa con lo que estamos viendo del apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo quería que el pueblo de Israel entendiera esto. Pero Dios ha endurecido tal vez el corazón de ellos porque ellos no quieren saber nada de Dios. Ellos no quieren saber. Usted puede ver en los estudios bíblicos de la semana
de la serie anterior, cuando vimos, ¿verdad?, que en el pueblo de Israel, los pueblos del pueblo del norte no quería saber nada de Dios. 7 reyes que continuaron lo mismo que comenzó Jeroboam. Estudiamos eso, ¿verdad?, con el profeta Elías, que fue y les profetizó. Durante todo este tiempo y a través de la historia no han querido saber nada de Dios. Entonces, Dios es soberano, pero también Dios respeta la decisión. Entonces, si Dios endurece el corazón, es porque Dios también tiene un plan. Por eso el capítulo 10, el 11, es donde Él va a tratar de esto. En el capítulo 11. Pero dice el verso 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? El que ha resistido a la voluntad de Dios prácticamente es un rebelde. Y está en esa condición, y hasta que no cambie su posición, no va a cambiar. Lo mismo ahorita que estamos experimentando con el COVID. ¿Quién ha resistido? Mucho más. O sea, Dios ahí nos está mostrando, yo soy el que está en el control. No los reyes, no los presidentes, nada. No quería hablar de esto, pero ya que viene usted y lo voy a decir. Cuando estaba la iglesia cerrada, ¡ay, qué desgracia! No nos abren la iglesia. ¿Cuándo van a abrir, pastor? Y llamándome, mandándome textos. Ahora que está abierto no quieren venir. Miren. ¿Se da cuenta? Y muchas veces es querer llevar la contraria. Decimos, vamos a cerrar la iglesia. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué vamos a cerrar la iglesia? La gente que no viene. Eso es una realidad. Pastor, pues pasó cuando se recuerda en la sesión de negocios que se propuso quitar el servicio de la tarde. Y los que no venían, Los que no bueno, venían que no son lo los que no quiten. querían que se quitara. Vamos a, por ahí va la cosa. Pero se da cuenta que siempre llevamos la contraria. Dios dice una cosa, el hombre dice otra. Mire ahorita cómo está la situación, que no quiere saber nada de Dios. En las escuelas, ¿cómo está? La rebeldía en contra de Dios. A Dios ya lo sacaron de las escuelas. Por ahí ahora no sé si usted cómo lee las noticias, pero hay una jugadora de fútbol, de soccer, que ya dice, ella no, le quitó en God we trust. Dice engage with trust. Mire cómo está la sociedad. Usted piensa que esta gente está en una posición para que Dios se manifieste, para que Dios... No quieren nada de Dios. Y Dios los está dejando. Dios los está dejando. Precisamente en Romanos, si vamos al libro de Romanos, en el capítulo 1, del versículo 12 en adelante, Él menciona todo esto. Que la gente no quiere saber nada de Dios. Si alguien tiene... Vamos a leer en Romanos, y para que se dé cuenta que todo lo que estamos viendo es precisamente esto. Lo que está pasando. Vamos a ver. Sería en el capítulo 1. Ya en el capítulo 1 dice, donde está la culpabilidad del hombre. Porque dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la injusticia con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y ahí usted va a ver toda la lista de lo que el apóstol Pablo dice. Lo que estamos viviendo ahorita exactamente, toda la creación está haciendo esto. No quieren nada con el Creador, pero sí están defendiendo. Creen más en la madre naturaleza. Escuche usted en todo eso, dice, nuestra madre naturaleza. Pero de Dios no quieren saber nada. Entonces, parte de eso, de la rebeldía que tiene la gente, el verso 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro a que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ahí pudiéramos detenernos. Yo quiero que vaya a Jeremías capítulo 18.
Ya. Ahí hay algo interesante que podemos tomar como base. También eso me recordó a Job 34. Sí, el versículo 2, del versículo 2 al versículo 6. Si usted lo tiene ahí, yo lo voy a leer. Dice: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré hacer yo, o podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Lo que el apóstol Pablo está mencionando en estos versículos tiene que ver mucho con esto, porque tiene una relación directamente con el pueblo de Israel. Le dice: ve, levántate y ve a la casa del alfarero. ¿Y qué le dice? Y descendí a la casa del alfarero y vi que él trabajaba en la rueda. Para usted, si nunca ha estado en una alfarería, es bien interesante, especialmente los antiguos, porque tiene una rueda arriba y con el pie se le da la vuelta y va dándole forma. Pero es lo que menciona ahí, de que ya casi la vasija, ¿verdad?, se le echó a perder. Y que el alfarero la tomó nuevamente y la hizo como él quería. Esto es lo que Dios está mostrando al pueblo de Israel, que Él va a hacer como Él quiere. Él va a usar cualquier medio para hacer lo que Él quiere. ¿Quién le puede decir a Dios, como dice en estos versos? ¿Quién le puede decir: mas tú, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Quiénes son los del pueblo de Israel para que le digan: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no lo haces a mi manera? ¿Por qué no cumples? ¿Por qué no haces? ¿Estaríamos nosotros en posición de demandarle a Dios cuando nosotros somos el barro? Nosotros somos el vaso. Nosotros no podemos. Y esto tiene una connotación que no me voy a extender mucho en esto. Pero hay algo interesante en esto del alfarero, y lo vamos a ver un poquito después tal vez. Ya en el verso 21 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿No es del mismo barro que se toma para hacer una vasija hermosa, para poner flores, para adornar, para poner agua para los visitantes? ¿No es del mismo barro que se toma para hacer una letrina? Mire que es el mismo barro y el mismo alfarero. Pastor, esto está hablando acerca también de eso, de la elección entre, digamos así, ¿no? Sí. Como digo, de Saúl venían los edomitas, los árabes vinieron de Ismael. ¿Ya? Imagínense, los árabes no quieren nada con Dios. Ahí está un punto. Es el hijo de Jacob. Y pueden decir ellos, porque pueden decir: ¿y por qué? ¿Por qué nosotros? Si no, nosotros también somos descendientes de Abraham. Y vean que los descendientes de Ismael los árabes son mucho más. Y sin embargo, no tienen la promesa que tiene el pueblo de Israel. Pero ellos creen que sí. ¿Verdad? Si usted va y lee mucha de la literatura de ellos, menciona en el Corán nuestro padre Abraham. Mencionan muchos, es más, mencionan hasta Jesús. Yo tengo el Corán ahí en español, no lo quieran leer. De hecho, también se cree de que pues, también el Señor le dijo que iba a haber una nación grande de parte de Ismael, pues sabemos que es toda la región de los árabes. Ahora, basado en lo que el hermano Israel preguntaba de que si nosotros no éramos los escogidos, sino que era el pueblo de Israel, pero en dado caso siempre el Señor, cuando decía: ven, predica de todas las naciones, o sea, yo pienso que en su plan sí ya nos tenía a nosotros. Yeah. Lo único es de que él vino a su pueblo, ¿no? Y su pueblo no le recibió, entonces se dedicó a atender a nosotros, pero en sí el llamado siempre sigue siendo para el pueblo judío. Mire, Sí. yo Hay le... un remanente, como lo que decía, o sea, hay un remanente, y en la pregunta que me hizo,
no dije de los cristianos porque sé que hay un remanente todavía de judíos que no se han abierto a decir que son cristianos por miedo a las represalias de los demás. Pero hay un remanente en Israel que alaban al nombre de Jesucristo. Oh, sí, lo hay. Yo le digo, pero tiene que ser, para que sea remanente, tienen que haber aceptado a Jesús. Entonces, aquí hay algo interesante, porque al mencionar lo que es de todas las naciones, ¿verdad? Estamos hablando de que la salvación Cristo no vino a morir solo por los judíos. Cristo vino a morir por toda la humanidad. Porque por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Están destituidos de la gloria de Dios. O sea, está hablando de todos. Pero si se imagina un judío que se logre convertir, ¿a cuántos pudiera salvar? No sé si usted ha pensado en esto, pero esta gente conoce la teoría, conoce la ley, ¿cuánto impacto pudiera hacer? Ahora póngase a pensar, si todos los judíos defendieran esta palabra, ¿qué impacto? Pudieran alcanzar el mundo entero. Sin embargo, no lo hicieron. Por eso es que dice, más a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, usted y yo tenemos un privilegio, pero también tenemos una gran responsabilidad, porque tenemos que predicar este evangelio del reino. Tenemos que predicar el evangelio. Y eso, hermano, es una responsabilidad de todos. No solo es para decir a fulano, sultano, sino que es para todos. Usted no va a decir, voy a poner, es que yo no he ido al instituto bíblico para predicar. No le puede decir a una persona que Dios le ama. No le puede decir a una persona que Dios tiene algo mejor para tu vida. Y me imagino, pastor, que muchos judíos van a empezar a tener ese celo de ver cómo el Señor se manifiesta, bueno, y van a decir, bueno, ¿cómo se manifiesta en los gentiles que son pueblos de Él? Y así poquito a poquito van a ser siendo atraídos a su nación. Ya, ahora, volviendo al capítulo 21, donde dice, tiene la potestad del alfarero sobre el barro. ¿Cuál es la casa del alfarero? Es la casa de Dios, es el pueblo de Dios. Pero ¿quién fue el alfarero en sí? Jesús. Porque es Jesús el que está formándonos a nosotros. Ahora, y esto podría ser una analogía, una representación, mire, para hacer ¿quién es el alfarero? Jesús fue el que murió por nosotros y con su sacrificio compró nuestras vidas y nos está formando. Él fue con la muerte de cruz, en la cruz del Calvario, que Cristo pagó el precio por usted y por mí. Ahora, hay algo interesante aquí, no sé si logremos terminar, porque tenemos poco tiempo, pero hay una profecía que se cumple de Zacarías y de Isaías, que se cumple al ver todo esto, cuando Jesús nos compra a nosotros, los gentiles, y paga por nosotros que no valíamos nada. De eso pudiéramos ir en Éxodo 21:32, donde hay una palabra que dice, así exactamente, yo se lo voy a leer. Y si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará a su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. ¿Cuánto pagaron por Jesús? 30 piezas de plata. Eso lo puede ver en Mateo 27, del 3 al 10. Usted lo puede leer después. Pero ¿saben qué? Cuando Judas vende a Jesús, ¿lo vende por cuánto? Por 30 piezas de plata, por 30 monedas de plata. Lo vende a precio de un esclavo. Lo que dice aquí en Éxodo 21:32. Miren qué interesante la palabra. Por eso le digo que tiene una relación tan bonita el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Porque esto lo vemos cuando él se arrepiente y va y le dice a los sacerdotes, yo entregué sangre inocente y les tiró las monedas y no las quiero. ¿Qué fue lo que los sacerdotes le dijeron? No lo podemos recibir, porque esa sangre, eso tiene valor de sangre. Pero entonces no lo pueden usar, ponerlos en las ofrendas del templo. ¿Qué es lo que hicieron? Fueron y compraron un lugar del alfarero. Mire qué interesante. Usted puede decir dónde está la relación entre esto. Compraron un lugar que le llamaban la casa del alfarero.
Así se llama. ¿Y qué es lo que? Porque vea el 27 lo que dice. Entonces Judas, el que había entregado, vino, que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: que no nos importa a nosotros. Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. ¿Dónde se ahorcó? Ahí mismo, en ese lugar. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata y precio y apreciado, del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como ordenó el Señor. O sea, ese lugar, cuando una vasija ya no servía, estaba sucia y no podía usarse en el templo, la quebraban y le iban a tirar en ese lugar, esas vasijas. Ahí había un montón de cosas y ese lugar era conocido como un lugar de sangre. Eso es prácticamente lo que quería decir. Conocido como Alcaldema, que era conocido como el Valle del Infierno. También se usaba para enterrar a la gente que no era judía. Los que eran extranjeros y se morían ahí los iban a enterrar. Era un campo de sangre. Miren cómo viene todo, ¿verdad? El apóstol Pablo está haciendo relación de esto. Al decir del barro, al decir del alfarero, está mencionando tantas cosas que ellos entendían bien, porque sabían perfectamente la ley. Él está hablando al pueblo, acuérdense, él está hablando al pueblo de Israel. Pero ya en el verso 22 dice: y que Dios, si queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Hay gente que desde un principio ya tiene su corazón así. Usted podrá decir: ¿Dios fue el que hizo malo a Judas? No, Judas ya tenía un corazón malo. Y cuando Jesús los escoge, Jesús ya sabía, porque Él dice: uno de vosotros me va a entregar. Jesús ya sabía lo que estaba en su corazón. Nadie hizo malo a Judas. Sin embargo, esa maldad que tenía, prácticamente lo usó para su propósito. Aún Caín igual. Aún Caín. Y eso que no había tenido más hermanos. No, imagínense, y aún así estaba la maldad ya en él. Y entonces, aquí tengo una pregunta. ¿Por qué si Dios los hace, por qué hay quienes tienen su corazón mal? Porque quieren. ¿Es la debilidad humana? Porque quieren, la naturaleza humana tiene más. Entonces ahí me escudo yo porque soy humano. No, porque usted conoce lo bueno y si no lo hace, rebelde. Es el libre albedrío que Dios pone en nosotros, que no nos escogemos. Ok, supongamos que aquí fuera una clase de niños, sí. Pero no es como Dios hace a la persona, pero también le da como the free will to do whatever. Pero también es como va el mundo y como va la vida, te pega y te tira cosas malas y ellos solo se lo guardan, no lo dejan ahí. Y eso es lo que pasa porque se ponen muy duros, porque ya están quebrados muchos que se ponen como una pared que dicen: no entres, porque yo estoy quebrado. Amén. Ya ve, no, es que Ángel tiene que predicar. Ya dije que Ángel tiene que predicar. Y también, como usted estaba diciendo en el pasado, que ¿se acuerda cómo se llama si tenemos el perro? ¿A quién alimentamos más? Entonces, la voluntad nuestra decide. Dios va a usar nuestra voluntad. En el caso de Judas, créame que no fue destinado para ser malo, él fue destinado para hacer el bien. Sencillamente, ¿cuál fue lo que escogió? Incluso de eso le iba a decir, Judas en sí amó a Cristo. Por 3 años compartiendo y viviendo con Jesucristo, lo amó. En su debilidad que se convirtió en mala persona, como decimos, es porque entró la duda en su corazón y lo quiso vender por monedas, porque incluso él robaba de las ofrendas. Pero entonces yo como dice el hermano, si Judas se hubiera arrepentido y él viera, en vez de irse a ahorcar, se hubiera llegado a los pies del maestro,
Judas fuera un hermano de nosotros hoy en día, pero él no se arrepintió, como el diablo. Si el diablo se hubiera arrepentido en el ¿cómo se llama? También fuera Tal todavía. vez, eso sí no lo sé, pero yo le puedo decir que en el caso, hablando de lo que dijo Ángel, tiene una gran razón, ¿no? De que Dios nos da nuestro libre albedrío de escoger, y nosotros escogemos hacer lo que Dios quiere o hacer lo que yo quiero, porque acuérdense que, como dice los versos o capítulos anteriores, donde dice que la naturaleza humana es lo que yo tengo, eso es mi naturaleza. Hacer lo malo es lo que estamos destinados como naturaleza humana, pero el Espíritu tiene que ser el que nos guarde, nos guíe, nos proteja, nos quite todo lo malo que tenemos del mundo. Amén. Así es que voy a leer esta parte donde dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, a esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como dice también Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Se da cuenta? Podrá ser como la arena del mar el pueblo de Israel, pero no todos son del pueblo de Israel. Solo es un remanente, y eso no lo sabemos nosotros. Yo no le puedo decir: usted es remanente, usted no. Es como que si en la iglesia uno se ponga a predicar: usted se ensaña, váyase. No, yo no soy, yo no sé. El Señor sabe, ¿verdad? Le dijeron: ¿qué es lo que pasó? Y mire, al ver usted esta parábola de Jesús, dice que el sembrador salió a sembrar. Dice que en la noche también el enemigo puso sus semillitas, ¿verdad? Y comenzó a crecer, y el trigo no se diferencia de la cizaña. Pero los discípulos comenzaron, los seguidores comenzaron a ver de que estaba diciendo, y le dice: Señor, ¿arrancamos? Dice: no va a ser que arrancando la cizaña también arranquemos el trigo. O sea que, hermanos, no somos jueces de nadie. Aquí todos somos trigo y todos somos cizaña. El Señor sabrá a quién va a echar a la hoguera. Pero mientras tanto, nosotros tratémonos bien. Y esto es interesante. Esto es interesante porque Dios nos da la oportunidad entonces a nosotros, vea, de que no somos nosotros decir: usted váyase, usted quédese, usted aquí, no, usted ya, no. No podemos hacer eso. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Eso sí, Dios es justo. No crea usted que el que se la hizo se va a ir solo así. Ahora, no le corresponde a usted estar diciendo: ojalá que le vaya mal. No, eso es para si usted entréguele al Señor sus derechos, entréguele todo. Pero dice Isaías en el versículo 29: y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Si Cristo no hubiera venido, ¿cómo estuviéramos nosotros, hermano? Como Sodoma y Gomorra. Si teniendo el conocimiento de Dios, mire cómo está la sociedad. Mire cómo está la sociedad. Si teniendo el temor de Dios, ¿qué es lo que le dicen a ustedes cuando les dice la Biblia? Ay, ustedes son bien anticuados. Con ese libro, no quieren saber nada de Dios. Entonces, ¿en dónde está? ¿Qué falló? ¿Falló Dios o falló la voluntad de la gente? Y aún los judíos tenían el Antiguo Testamento, ahí estaban todas las profecías de Jesucristo. Estaba en Oseas 2:23, donde dice: y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de la Rohuama, que quiere decir no compadecida, y diré a la Lo-Amí, que quiere decir en hebreo no es mi pueblo. Tú eres mi pueblo, más tú eres
pueblo mío, y le dirás, Dios mío. Y también en Oseas 1:10 digo, sois hijos del Dios viviente. O sea, a veces digo yo, pero yo también soy igual, ¿verdad? Que a veces leo y no entiendo. Pero así como ellos que leían la palabra, se la memorizaban. Pero sin embargo, está... No tenía la revelación de Dios. Sí, el Espíritu. No había el Espíritu de Dios de revelación. Sí. Y ya entonces el verso 30 ya dice la justicia que es por fe. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. 31. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra del tropiezo. Y pastor, mire que allí sentí, ay, yo dije, Señor, ¿es esto lo que también quiere decir? Porque en Efesios 2:9, donde dice, de que no es por obra para que nadie se gloríe. O sea, yo lo veía del punto gentil, ¿verdad? Pero ahora cuando lo leí, dije yo, es lo que los judíos, esto también para los judíos, porque ellos querían hacer hacer la ley, ¿verdad? Por obras, no por fe. Querían justificarse por obras. Justificarse por obras. Y luego el verso, el 33 dice, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Si usted ha creído en el Señor, créame que usted no puede ser avergonzado, porque Dios va a hacer de usted, aunque usted no lo pueda ver ahorita, está garantizado de que el Señor tiene un propósito con usted y conmigo. En su tiempo nosotros vamos a ver lo que Dios ha visto desde antes. Tal vez la gente ha visto muchos defectos, pero Dios ya nos ve como un producto terminado. Así que sigamos creyendo, sigamos confiando, sigamos pensando de que lo mejor está por venir. Este capítulo entonces aclara muchas de las dudas de por qué Dios ha sido con el pueblo de Israel como ha sido. Él es soberano. Y en su soberanía, gracias a Dios, entramos nosotros. Y me gusta lo que habla aquí de la piedra. Yo lo busqué. Está en Génesis, habla de la piedra que es Jesucristo. Isaías, Daniel, Salmos, la piedra desechada. Piedra del ángulo. Viene a ser la piedra del ángulo. Y digo yo, wow, cuántos significados. Muchos hay significados. Que va de regreso a Jesús. Entonces, esa piedra, de hecho, esa expresión que Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es una expresión, ¿no? Pero cuando le dice, la gente dice que yo soy Elías, que yo soy esto, pero ¿ustedes quién dicen que soy? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, sobre esta roca, ahí está la piedra, edificaré mi iglesia. Sobre ese fundamento es que está fundada la ley y los profetas. Sobre este fundamento es que tenemos que basar nuestra confianza en el Señor. Y por eso no seremos conmovidos. Él ha sido la piedra desechada, pero ha sido una piedra que ha venido a formar lo que es la iglesia. Ahora, tanto judío como gentil, tenemos acceso al Padre. Tenemos acceso a la salvación. Somos hijos adoptados. Somos hijos ante Dios. Somos descendientes, dice, por la fe de Abraham. ¿Amén? Si es que, ¿alguna pregunta o aquí nos quedamos? Bueno, digamos esto aquí.